Abramos la Biblia, hermanos, en Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16, estamos viendo esas 10 tentaciones que Israel hizo a Dios en el desierto. Está la tercera, en el desierto de Sin. Ezequiel 16, vamos a leer del 1 al 15. Perdón, Éxodo. Me equivoqué de E. Éxodo 16, del 1 al 15. Amén. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Estamos recordando lo que ha pasado en ese desierto de Sin. La primera semana recordamos el tercer día de la salida de Egipto. Se encontraron entre el mar y el ejército de Faraón. Y dice la Biblia que clamaron a Jehová. Pero también dice que murmuraron contra Moisés. Y esa fue la primera vez que los tentaron. Allí aprendimos a salir del mundo y a despegarnos ya completamente del mundo. El sexto día llegamos a Mara. Allí vimos cómo el Señor endulzó la vida de ellos. Y tenemos un tiempo ahí hasta el segundo mes, día 15, en el que estuvieron en Elim. Un lugar con 12 fuentes de agüita fresca en medio del desierto y 70 palmeras que daban buena sombra al pueblo. Pero llega la prueba, y esa prueba fue el hambre. ¿Recuerdan
Cuando llega el hambre recuerdan las horas de Egipto, recuerdan que comían hasta saciarse, recuerdan lo bueno de Egipto. Y ahí empieza esa prueba y empieza esa queja. Aquí se quejan, no claman, ya solamente se quejan que les hubiera sacado al desierto para matarles en ese desierto. El hambre, la dificultad, la prueba, nos hace dudar a veces de la obra de Dios. Pero Dios está diciendo, esto es una prueba, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Y también les da esa primera promesa, ese pan para comer, os haré llover pan del cielo, les dice. Pero esta promesa llega también con instrucciones precisas. En Mara hubieron las primeras instrucciones. Recuerden que en el Mar Rojo no hubo instrucciones. En Mara hubo las primeras que no sabemos cuáles eran, pero aquí sí sabemos lo que había. Dios busca una fidelidad diaria, busca que cada día el hombre vaya a buscar lo que el Señor tiene para él, ese pan nuestro de cada día, que estamos orando que el Señor nos dé. El día es el plazo de la fe y así llega la bendición, alimentándole y probándole, para a la postre, dice, hacerle bien. Porque el final de la prueba siempre es el bien. Pero ahí hay una murmuración. Moisés ya ha sufrido murmuraciones. La sufrió en el Mar Rojo, la sufrió en Mara, pero no había dicho nada. Esta vez sí da alguna idea y explica un poco que esa murmuración es contra Dios y no contra ellos. Moisés no clama a Dios en esta ocasión, es una prueba, y Dios le habla a Moisés. Moisés no necesita buscar de Dios, porque Dios está ahí en esto, todo esto está bajo el control de Dios, y Dios le da las instrucciones y le dice lo que va a hacer, le dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Murmuraciones a Dios. Porque cuando murmuramos, no murmuramos del hermano, no murmuramos de la iglesia, murmuramos de Dios porque Dios es el Señor de la iglesia y es el que libró a su hermano. Si a Dios le importa su hermano, a usted le tiene que importar su hermano. Y la murmuración contra él es una murmuración contra él, contra Dios. Y Dios actúa para saciarles a su tiempo. Les hace pasar hambre para probarles, pero a su tiempo llega ese pan del cielo. Más que pan, llegan codornices. Generosidad de Dios, la abundancia de Dios, el poder de Dios se está manifestando más allá de lo necesario. Las codornices no van a estar siempre, pero el maná sí. Las codornices no van a estar toda la peregrinación, pero el maná sí. Por la tarde, carne, en la mañana, el maná, dice, para que le conozcan. Y le van a conocer porque van a ver su gloria en aquella nube. Aquella nube que desde que salieron de Egipto les estaba acompañando. Qué maravilla, ¿no? Imagina que todos los días cuando saliéramos de casa viéramos la presencia de Dios por ahí, ¿no? De alguna manera ellos podían salir todas las mañanas y ver esa nube y ver esa columna de fuego desde que salieron de Egipto. Pero ahora en esa nube ven algo más, ven la gloria de Dios. Y llega el maná. Esta es la provisión de Dios para el pueblo de Israel en el desierto. Esto es lo que Dios va a proveer para comer a su pueblo. Recordamos que salieron 600.000 personas, es decir, 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y que era una comitiva que había que alimentar. Dios lo hace con ese maná. En Éxodo 16, 14 y 15. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos
¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué es esto? Dice. ¿Qué es esto? Literalmente en hebreo son solo dos palabras. ¿Qué es esto? ¿Y qué es man? O sea, la frase es man hu. ¿Qué esto? ¿Qué esto? Y man significa qué. Y eso es lo que queda con maná. Le llaman maná. ¿Qué es esto? No sabemos. Y así se cumple la provisión de Dios para ellos. En el Salmo 105, 40. Vinieron e hizo venir codornices que sacó de pan del cielo. ¿Amén? Así es como Dios provee al pueblo la primera vez. Hasta ahora parece que habían comido lo que habían sacado de Egipto, lo que habían quizá encontrado, quizá en aquellas palmeras, no sé. Pero ahora ya viene un pan del cielo, ya vienen unas codornices de parte de Dios, ya tenemos esa provisión de Dios para el resto de la vida, hasta que lleguemos a la tierra prometida. Y esa provisión de Dios tenemos la descripción en Números 11, del 7 al 9. Y era el maná como semilla de culantro, su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, lo majaba en morteros, lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía del rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Ese maná era algo que tenía un color de bedelio, un color blanco, ceroso, como la cera, y ellos lo majaban o lo comían de diversas maneras. Al llegar a la tierra prometida, cuando ellos llegarían al lugar de bendición que Dios había provisto, a la tierra que fluye leche y miel, ese maná iba a cesar. En Éxodo 16, 35, Comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Eso sucedió en el tiempo de Josué, en Josué 5:12. El maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Así que con ese hambre que el Señor les envió en el desierto, Él les enseñó, les mostró una prueba, les probó, les da una lección, y por eso tampoco hizo falta clamar para que la prueba cesara. Las pruebas cesan cuando han de cesar. A Job le cesaron cuando había que cesar. Job nunca oró, Señor, quítame esta enfermedad. Job nunca reprendió ninguna enfermedad. Job nunca dijo que era el diablo quien le había dado esa enfermedad, pero él estaba esperando en Dios. Él dijo, aunque me matare, en él esperaré. Hay pruebas, hermanos, está pasando pruebas, espere. No se preocupe. Dios tiene su tiempo. Dios nos está enseñando. Llegaremos a ese final de la victoria. En Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Esa era la lección. Esa era la lección de Dios. Una lección espiritual.
Las lecciones de Dios son espirituales, pero no usa las cosas cotidianas. Te hizo tener hambre, dice, para que aprendieras, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Ese es el texto que usó Jesús cuando fue tentado en Lucas 4:4. No solo de pan. Dice la Biblia que después de 40 días de ayuno, 40 días de ayuno real, no de ayuno comiendo solo verduras o de ayuno comiendo solo esto o aquello, no, 40 días sin comer. Esos 40 días de ayuno. Así son los ayunos en la Biblia. 40 días de ayuno dice la Biblia que él tuvo hambre y una de las tentaciones era convertir las piedras en pan. Esa tentación yo nunca la he tenido, porque no puedo hacerlo. El diablo siempre va a tentar en cosas que usted puede hacer, no en lo que no puede hacer. Pero él está usando esa palabra para decirle no solo de pan vivirá el hombre. Y eso nos lleva a la enseñanza que podemos sacar en este desierto de Sin. El pan era necesario solo durante la travesía del desierto. En la tierra de Canaán no era necesario. Pero en el tiempo del desierto, ese pan no iba a faltar. Y ese pan es un alimento espiritual. Primera de Corintios 10, del 1 al 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube de Dios, y todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comieron? Maná. Hemos visto cómo era el maná. Era algo físico, era algo tangible, era algo que se podía ver, pero cuando nosotros miramos la enseñanza de Dios, Dios nos dice eso era un alimento espiritual. No era un alimento físico. Jesús se presentó a sí mismo como ese alimento espiritual. En una ocasión le pidieron una señal del cielo. Los judíos eran muy dados a esas cosas. Todavía hoy lo son. Le pidieron al Señor una señal del cielo. Y le pusieron como ejemplo el maná. Él acababa de multiplicar los panes y los peces. Acababa de dar de comer a 5,000 personas. Pero eso no les parecía una señal del cielo. No les parecía que ese pan fuera del cielo. Y le dicen que ellos recuerdan esa historia. En Juan 6, 30 y 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esa era su referencia. Ese maná del desierto se había convertido en una referencia para ellos. Yo veo que se alimentan 5,000 personas y sobra, pero no me parece una señal del cielo. No me parece que sea nada. Y le preguntan, ¿qué señal haces? Por ejemplo, tenemos esa señal que tuvieron nuestros padres. Esa demanda de una señal era una constante. Porque a veces le pedimos al Señor señales, no sé por qué. En Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentar. Pidiéndole Pidiéndole señal del cielo para tentarle.
Estamos hablando de las 10 tentaciones de Israel, pidiéndole maná del cielo para esterilizarle. Esa búsqueda de señales, esa búsqueda de maravillas, sin ver las señales de las maravillas que están sucediendo, porque son cotidianas. El pan que el Señor multiplicó era un pan de cebada, normal, era el pan que se come, era el pan que hay. Y no ven la maravilla de la multiplicación, ven que el pan no es del cielo. ¿Cuántas bendiciones estamos recibiendo a diario? Que son milagros de Dios. Que son milagros de Dios, que son señales de que Dios está ahí. Pero buscamos señales espectaculares. Buscamos cosas que nos maravillen, señales del cielo, que pasen cosas grandes. Y ese deseo es una característica de los judíos. Realmente los gentiles no pedían señales del cielo. ¿Por qué no lo hacían? Porque los dioses de los gentiles son falsos, no hacen señales. Nunca las han hecho, nunca las harán. Una vez lo intentaron. Y delante de Elías trataron de que cayera fuego del cielo. Y clamaban, y se rajaban, y gritaban, y chillaban, y buscaban, y querían. Pero no pasó nada, porque no puede pasar nada. Pero los judíos tenían un Dios que fue capaz de enviar maná. Amén. Entonces dijeron, queremos ver una señal del cielo. Todavía. Esa es la posición. En 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Los griegos no. Los griegos piden sabiduría. Porque es lo único que tienen. Todavía nosotros hoy podemos decir que nuestra cultura se basa en la cultura griega. Y nuestra vida militar se basa en la cultura romana. Pero los judíos pedían siempre señales. Y el Señor les dijo que no les iba a dar señales. Que la señal iba a ser el mismo. En Mateo 12, 39 y 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la única señal que Dios va a dar. Si no le vale con la señal de la resurrección de Cristo, no sé qué más quiere. No sé qué más necesita. Porque esa es la señal del cielo que Jesús estaba dispuesto a dar. De la misma manera que Jonás había dado esa señal. En Lucas 11:30. Porque así Como como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jonás fue señal a los ninivitas. Esa es la señal que el Señor quiere dar. Así que no busquemos señales, porque las señales no alimentan. Pero como ejemplo, el señal del cielo, ellos ponen ese maná. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ahora Jesús les habla de algo nuevo. En Juan 6, 32 y 33, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ese maná no era realmente el pan del cielo. Ellos dicen que les dio el pan del cielo, pero Jesús les dice, Moisés no os dio el pan del cielo. De hecho, no hizo nada. Ese pan salió después del rocío. Moisés no
tuvo que hacer nada. Pero el Salmo 78 de Asaf está recordando lo que pasó. Salmo 78, 23 y 24. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Les hizo llover maná, llovió de los cielos, con el rocío, dice la Biblia. Así que, como dice el Señor Jesús, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. El maná descendió del cielo. Jesús descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús cambia el pan del cielo que pedían en la señal por el pan de Dios y lo identifica como él mismo, aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es una persona. El pan de Dios no es un alimento. El pan de Dios es alguien enviado para dar vida al mundo. En Juan 3:13 Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. el que descendió del cielo, el maná descendió del cielo, Jesús descendió del cielo. Ese es el verdadero pan. Ese es el alimento. Eso es lo que Dios tiene previsto para nosotros y provisto en esta vida. Les vuelvo a repetir, hermanos, Israel tuvo en el desierto las mayores bendiciones. Las mayores bendiciones. En Israel no tuvo esas bendiciones. Cuando llegó a la tierra prometida no había nube de fuego, ni había nube en el cielo. Cuando llegó a la tierra prometida no había maná. Cuando llegó a la tierra prometida no salía agua de las rocas. Todo eso sucedió en el desierto. Todo eso sucede aquí en esta tierra, en esta vida, en este peregrinar, hasta que lleguemos a ese lugar. Para descender del cielo, y desciende del cielo, haciéndose carne, con un propósito. Aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pudieron vivir en el desierto gracias a ese maná. En primera de Juan 1, versículos 1 y 2. Porque era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquel verbo que era en el principio, aquel verbo que estaba con Dios, aquel verbo que era Dios, aquel verbo que se manifestó en carne, Juan le llama el verbo de vida. El verbo de vida porque la vida se manifestó. La vida llegó con él. El maná puede ser el pan del cielo, pero Jesús es el pan de Dios que da vida al mundo. Veamos esas características. Primero de todo vemos que el maná era un regalo de Dios. No tuvieron que hacer nada, no tuvieron que pedirlo. Fíjense que en Mara pidieron agua. En Mara ellos clamaron por agua, porque no había agua, tenían sed. Pero cuando llegaron a este lugar ellos no pidieron comida, sino que querían volver a Egipto para comer. Pero Dios da ese maná. Y Jesús ha estado sin que tengamos que hacer nada. Nadie le pidió a Jesús que viniera. Nadie le pidió a Jesús que se manifestara en carne, pero Él vino. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ha dado. Ya lo ha dado. ¿Quién lo pidió? Nadie. De hecho, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. De hecho, llegó y no solo no lo habían pedido, sino que ni siquiera lo quisieron. Pero entonces Él extiende la misericordia a todo el mundo. Sé más a todos los que le recibieron. Sea quien sea y de donde sea. El maná vino de parte de Dios sin que nadie lo pidiera. Pero alimentó al mundo. El maná era necesario en el desierto. No era necesario en la tierra prometida. Y Jesús es nuestro alimento mientras estamos aquí. Necesitamos esa bendición mientras estamos aquí. En Apocalipsis 23, 21, 4. Ojalá Dios toda la alma de los ojos de ellos, y que no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni tambor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En los cielos no vamos a orar por enfermedad. No vamos a orar para que el Señor le consuele. No vamos a orar para que el Señor le levante. No vamos a necesitar nada. En el desierto sí. Estamos andando en este desierto. Y todo lo que necesitamos lo tenemos en Jesucristo. Todo. Porque Él es el maná. Él es la provisión de Dios para cada uno. Cuando lleguemos a los cielos ya no será necesario. Como cuando llegaron a la tierra prometida, ya no era necesario el maná. También vemos que el maná vino del cielo por la noche. Por la noche caía el rocío y con el rocío caía el maná. Y a la mañana lo recogían. En Mateo 4, 16. Luego sentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en sombra de muerte, luz de resplandor. El Señor viene cuando el pueblo está asentado en tinieblas. Cuando está en sombra de muerte. Qué curioso. Vienen las noches de la humanidad. Mire, Israel era un pueblo que podía practicar su religión. Roma no se metía en eso. Roma permitía que cada pueblo tuviera sus tradiciones mientras fueran fieles al César. No le importaba si usted quería tener un dios u otro, o 3, o 4, o 7, les estaba igual. Y les permitía que tuvieran sus templos y que tuvieran sus cosas, pero siempre y cuando respetaran la autoridad del imperio. Israel lo hizo. Tenía su templo, tenía sus sacrificios, tenía sus sumos sacerdotes, como les he dicho. Jesús pudo reprochar en muchas cosas al pueblo de Israel, pero nunca le pudo reprochar que fuera idólatra, porque sirvieron al verdadero Dios en ese tiempo. Pero eran noches, eran tiempos oscuros. Estaban en el pueblo de Israel, pero no veían bien. Por eso se confundieron y no reconocieron al autor de la vida que había venido y lo crucificaron. De la misma manera que el maná caía en una noche oscura, el Señor vino en una noche oscura para Israel. También vemos ese maná. Salían a recogerlo. ¿Dónde estaba el maná cuando salían a recogerlo? En el suelo. Usted no coma pan del suelo. No coma alimentos que se caigan al suelo. No lo haga porque no es sano. Pero el maná no se contaminaba con la arena del desierto. Y así lo podemos decir del Señor Jesús, hermano. Él estuvo aquí, fue tentado en todo, pero Él no se contaminó con esta tierra. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él no hizo pecado. Fue como usted, como yo.
se manifestó en carne, fue tentado, sufrió, pero Él no se contaminó. Mi hermana no se contaminaba con la arena, ni con lo que hubiera en el desierto. En Juan 6, 34 y 35. Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es la provisión perfecta. Jesús se presenta como lo mejor, lo necesario. Si tiene hambre, Dios la sacia. Si tiene sed, Dios la sacia. Para siempre. Porque ese Espíritu Santo es un río de agua viva. No es un estanque de agua viva. No es algo que está ahí quieto. Es una fuente que fluye. Es una fuente que nace. ¿Y dónde nace? En usted. De su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo importante. Aunque no entendían las cosas espiritualmente, ellos le dicen, Señor, danos siempre ese pan. Pero Jesús les aclara, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de vida. A partir de aquí, en este texto de Juan 6, Juan va a empezar a hablar en primera persona. Hasta aquí he hablado yo del pan de la vida y de las cosas como si fueran otra persona. Pero a partir de aquí va a hablar en primera persona. Él es el dador de todo alimento, de lo necesario, porque Él es el Todopoderoso. Recordamos eso. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Todo el poder de Dios está a nuestra disposición para ser perfectos. Dios no necesita el poder para Él. Yo digo a veces, ¿usted qué haría si fuera todopoderoso? Alguien dice, si yo fuera todopoderoso, me haría un palacio. Ya se lo habría hecho. ¿Qué haría si fuera todopoderoso? Cualquier cosa que usted diga, yo si fuera todopoderoso haría tal cosa, ya la he hecho. El poder no lo necesito para mí, lo necesito para los demás. Lo necesito para el hombre. No lo necesita para él. Por eso le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, porque yo soy el Todopoderoso. Y Jesús nos dice que Él es todo lo que necesitamos. El pan de vida, lo necesario. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, nunca tendrá sed. Y se está identificando con ese llamado profético de toda la vida de nuestros profetas de Dios. En Isaías 55, del 1 al 3. A todos los sedientos venid a las aguas, los que no tienen dinero venid, comprad y comer. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y gastéis el dinero en lo que nos van, y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con mi dulzura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Veré con vosotros pacto eterno, con misericordias firmes. Compare ese versículo 3. Dice, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Con este que acabamos de leer, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Más adelante, todavía dirá en Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Mucho mejor que el pan del desierto. Mucho mejor que el maná del cielo. Porque dice en el versículo 49 de Juan 6, 49. Juan 6, 49. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Comieron el maná en el desierto y murieron.
ellos no vivieron para siempre. Ellos murieron. Ese pan no les traía vida para siempre. Ellos lo habían considerado una gran señal. ¡Ay, el maná del desierto! ¡Qué maravilla! Pan del cielo. Una señal del cielo. Queremos salir a la calle y encontrar pan en la puerta y hacer nuestras barrigas. Pero el Señor dice, pero murieron. Pero murieron. Después tomaron maná del desierto, sí, pero murieron. Eso lo añade el Señor para que reflexione. Este pan del cielo pudo alimentar sus cuerpos, pero no pudo alimentar sus almas. No pudo alimentar su vida espiritual. La muerte les llegó y les llegó precisamente por su incredulidad. En 1 Corintios 10, del 3 al 5. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, ellos tuvieron ese alimento espiritual caído del cielo. Ellos tuvieron esa señal del cielo. Ellos vivieron esa señal del cielo. Pero no creyeron tampoco. ¿Por qué pensaron los fariseos que si veían una señal del cielo iban a creer cuando sus padres vieron la señal del cielo y no creyeron? De los más de ellos no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y se alimentaron de ese pan, pero murieron, porque no creyeron. Se alimentaron sus cuerpos, pero no su alma. Bebieron la misma bebida espiritual, pero murieron, porque no creyeron. En Juan 1:5, Judas 1:5. Mas quiero recordaros que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo y sacándolos de Egipto, después destruyó a los que Sacó al pueblo de Egipto, destruyó Egipto en el Mar Rojo. Eran libres, pero después fueron destruidos porque no creyeron. Este pan también desciende del cielo, pero no desciende para morir, sino que desciende para vivir. En Juan 6:50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. El que de él come no muera. ¿Por qué? Porque este pan usted lo puede llamar de muchas maneras. Recuerden que lo llamamos trigo de los cielos, pan de nobles. Lo llamamos de muchas maneras, pero Jesús se llama a sí mismo el pan de vida. En Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne. Recordábamos que él dijo, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el mundo, hermano, hay muchas filosofías, hay muchas religiones, hay muchas opiniones. Yo diría en internet, hay muchas predicaciones, hay muchos pensamientos, hay muchos que se llaman predicadores, hay muchos que se llaman enviados, pero no han descendido del cielo. Hay uno que descendió del cielo, hay uno que sí lo hizo, y por eso ninguno de ellos puede dar vida. Solamente Jesús puede dar vida. En Juan 8:51. De
El que guarda mi palabra nunca verá muerte. No dice el que guarda la ley, dice el que guarda mi palabra. Jesús está presentando como el que da vida. Solo Cristo puede ofrecer la inmortalidad. Pero no una inmortalidad en la tierra, como algunos piensan que el paraíso está aquí, sino una inmortalidad en su presencia. Y dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Jesús habla de su sacrificio por el pecado. Y cuando dice yo daré, está diciendo que va a ser algo voluntario, que no va a ser algo que se lo van a quitar, sino que va a ser algo que Él va a dar voluntariamente. El verbo usado es el mismo que usa Lucas 22:19. Tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Él dice aquí, les dio, partió y les dio, usa ese mismo verbo. El pan que yo les daré es mi cuerpo. Y les dio el pan y dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y usa el mismo verbo. Algo dado, algo voluntario, algo que Él quiso entregar. Por eso, aunque todos los crucificados duraban días en la cruz, agonizando, Jesús llegó un momento que dijo, Padre, tomándose, comiendo mi espíritu y murió. Cuando Él quiso, cuando fue el tiempo, cuando Él lo decidió, no cuando el mundo lo decidió. En Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar, ese verbo está ahí, para dar su vida en rescate por muchos. No se la quitaron, no vino para que se la quitaran, no vino para que no le pillaran, sino que vino para dar voluntariamente esa vida. La ofrenda es el pan, y ese pan es su carne. Y esa carne es la que murió en la cruz. En Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del cielo, esto es de su carne. Esa carne era un velo que se puso sobre Dios, que era espíritu. Y ese velo fue su carne. Y esa carne fue dada para la vida del mundo, porque era el maná. El pan que desciende del cielo es ese velo de carne que murió y nos da esa vida. Ese pan que descendió del cielo es nuestra salvación. Mucho más excelente que el maná del desierto de sí. Mucho mejor que ese maná. Aunque nos parezca maravilloso pensar que Dios alimentó 40 años a Israel con ese maná. Aunque nos parezca maravilloso, incluso algunos echen falta y diga, ojalá yo saliera de mi casa por las mañanas y pudiera coger el pan que estaría aquí en la puerta. Aunque pudiéramos pensar que esa sería lo mejor, que Dios nos diera una señal del cielo y pudiéramos encontrar pan así alegremente. Pero mucho más que ese milagro fue ese que descendió del cielo. Quedémonos con Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de
vivirá eternamente. No como aquel pan que murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gracias a Dios hemos nacido en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios estamos en estas promesas. Gracias a Dios sabemos eso. Los judíos, los israelitas, cuando cogían el maná no tenían ni idea de lo que estaba significando ese maná. No tenían ni idea. Ellos nunca cogieron ese maná y comieron y se dijeron uno a otro: mira, desciende del cielo. Algún día alguien descenderá del cielo y nos librará del pecado. Nadie dijo eso. Nadie lo supuso. Porque es que estas son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Pero estamos hoy aquí con la revelación de Dios. Y mirando esa tentación en el desierto, mirando esa prueba en el desierto, mirando ese hambre en el desierto, para probaros, dice el Señor. ¿Vamos a andar en santidad delante de Dios o no? ¿Le vamos a pedir señales a Dios o no? ¿Vamos a estar ahí dudando y recordando las ollas de Egipto? ¿O vamos a disfrutar de ese pan que da vida? Y que da vida eterna a nosotros. Aleluya. Ya acabó el tiempo de la esclavitud. Ya estamos libres. Y no solo libres, alimentados. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantarle al Señor.